de tanto en tanto, habitualmente una vez mensual. En la aplicación Sanford se basan las recomendaciones en estas dos guías, entonces ustedes van a tener la actualización todo el tiempo. Todo el tiempo la van a tener, ¿vale? Así que la pueden usar sin ningún problema. Ahí están las actualizaciones. Entonces, más, lo voy a buscar para que ustedes vean. En el Sanford hay un apartado, permítanme, que es solo de COVID-19. Miren. Para los que ya la tengan, pues ya saben, ¿no? Para los que no, están invitados a conseguir aquí también. Hay un apartado que dice COVID-19. Y en ese apartado COVID-19 están las recomendaciones. Si se dan cuenta, vean. En las referencias, hasta abajo dice IASNI. ¿Ok? Entonces también han estado actualizando tratamientos, recomendaciones, características clínicas. Está bastante bien. La verdad es que está bastante bien. Pueden ustedes revisar ahí. Están los esquemas de tratamiento. ¿Sí? Definitivamente, de momento, no ivermectina, ¿no? Esas cosas raras que están dando a los pacientes. De hecho, aquí está. Estas son las recomendaciones del Sanford, entonces bastante confiable. Ahí está. Muy bien. Bueno, independientemente de eso, hoy vamos a continuar con nuestro tema de infecciones del aparato respiratorio inferior. Quiero hablar de un tema que van a ver mucho, creo que en atención primaria, junto con las faringitis virales. Es una de las causas más frecuentes de uso irracional e injustificado de antibióticos. Y realmente es un poco complicado el abordaje de la bronquitis aguda fuera de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene sus peculiaridades en cuanto a la elección del tratamiento, pero ahorita vamos a hablar de bronquitis aguda no EPOC, o sea, bronquitis aguda fuera del contexto de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De entrada, jóvenes, el 90% de los casos de bronquitis es de etiología viral, por virus de la influenza A y B, para influenza, coronavirus no COVID-19, o sea, no SARS-CoV-2, rinovirus, virus sincitial respiratorio, metaneumovirus humano, ¿no? Es decir, la mayoría de esos diagnósticos de bronquitis son de causa viral y sin embargo, puedo yo asegurarles que el 100% de los pacientes que llegan al consultorio refieren o muestran recetas que tienen antibióticos recomendados, prescritos. Entonces, esta parte resulta muy compleja porque creo que incluso ustedes, sin haber revisado el tema, tienen en la mente la idea de que una bronquitis es un cuadro grave, que una bronquitis requiere de tratamiento con antibióticos, que hay que nebulizar a los pacientes. Y la realidad es que la mayoría de estos procesos son autolimitados, se tratan con medidas de sostén, se vigilan a los pacientes y solo un grupo muy particular se beneficia del uso de antibióticos. Cuando hablamos de bronquitis en el contexto de EPOC, obviamente hay la bronquitis crónica, que es una forma de presentación de EPOC, la otra es el enfisema pulmonar. Y bueno, tenemos sopladores rosados y ese tipo de definiciones que utilizamos en EPOC. Ya solo en enfermos con EPOC, con bronquiectasias y alguna otra enfermedad agregada,
pueden encontrarse streptococos, hemófilus, moraxella, pseudomonas, etc. Entonces, la mayoría de los pacientes que están fuera de POC son cuadros virales. Y esto es importante por lo siguiente. El diagnóstico de bronquitis, ¿sí?, se caracteriza por la duración de los síntomas. En un adulto joven o en un adolescente, incluso en los niños, la tos que persiste, que es incómoda, que es intensa, más de 5 a 7 días con empeoramiento nocturno, ¿sí?, y que puede durar varias semanas, ¿sí?, una media de unas 2, 3 semanas, que se acompaña de expectoración purulenta o mucopurulenta, se puede clasificar como una bronquitis. Puede haber fiebre, puede haber mialgias, artralgias, puede haber hiporexia. Ahora, ¿qué es lo importante? Para poder diferenciar una bronquitis de una neumonía, clínicamente no debe haber consolidación. Clínicamente, los pacientes no deberían tener datos de dificultad respiratoria. En bronquitis no EPOC y sin el antecedente de hipersensibilidad. Es decir, yo puedo tener pacientes con EPOC que tienen bronquitis aguda, dificultad respiratoria y que requieran antibióticos, pero son EPOC. Y puedo tener pacientes que tienen bronquitis, no tienen EPOC, pero que también tienen dificultad respiratoria porque son hiperreactores bronquiales o padecen asma. ¿Me explico? Fuera de esos dos contextos, si se presenta un paciente con síntomas de bronquitis, dificultad respiratoria, fiebre y consolidación, eso es una neumonía. Las bronquitis no suelen provocar el ruido característico de las neumonías. El ruido característico son los estertores, crepitantes, inspiratorios, finos habitualmente, de tono bajo. Son finos estos tipos de estertores. Entonces, si ustedes encuentran a un paciente que cuando lo auscultan, se escucha el sonido característico, inspiratorio, sí, suenan los estertores, pues este paciente puede tener neumonía. Cuidado con eso. Y si se acompaña además de síntomas respiratorios, fiebre muy alta, ojo. Entonces, debo tener cuidado con diferenciarlo de neumonía, identificar a pacientes que tengan antecedentes de hiperreactividad bronquial, particularmente quienes padecen asma, y a aquellos que fuman o están expuestos a combustión de humo de leña o que tienen ocupaciones que los exponen a químicos, particularmente en nuestra región, aquí en el sureste, jóvenes, algo muy común es la preparación de carbón. Y esto puede provocar EPOC, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado. Ok, vamos a hablar del paciente prototipo. Llega un paciente, lleva con tos 7 días, es una tos intensa que empeora por las noches, que se acompaña de expectoración, más o menos mucopurulenta, febrícula, mialgias, artralgias y en la auscultación hay subcrépitos. Los subcrépitos son expiratorios, ¿no? Y roncus. Lo observo, no tiene dificultad respiratoria, no ha desaturado, no tiene pérdida del olfato, no tiene diarrea, no cumple criterios para COVID-19, no estamos en época de influenza. Ok, es una bronquitis. ¿Cuál va a ser el manejo? Ok, el tratamiento es de sostén. Y vamos a justificar la antibiótico-terapia en el 1 a 5% de los pacientes. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque lo que yo quiero es que ustedes terminen esta sesión sabiendo que la mayoría de las cosas que ustedes ven en las recetas están mal.
Eso es muy triste, pero es la verdad. Entonces, primero, aquí va. Vean el algoritmo. Está súper bien. Vean el algoritmo. Tengo tos, más menos expectoración, más menos fiebre de más de 7 días de evolución en una persona sin EPOC. La primera pregunta es, ¿existen datos de gravedad clínica? Si la respuesta es sí, hay que enviar al hospital. ¿Cuáles son los datos de gravedad clínica? Disnea intensa, frecuencia respiratoria de más de 30 respiraciones por minuto en el adulto, comorbilidad grave, o sea, comorbilidad significativa descompensada, por ejemplo, enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es la enfermedad cardiovascular más importante a considerar en los padecimientos respiratorios, jóvenes? ¿Cuál creen ustedes que es la más importante a considerar? Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Esa es la más importante a considerar. La insuficiencia cardíaca. ¿Ok? También puede haber fibrilación pulmonar, cor pulmonar, insuficiencia renal crónica, hepatopatía, inmunosupresión, particularmente diabetes mellitus. Bueno, habitualmente estos pacientes se presentan con insuficiencia cardíaca, se presentan con insuficiencia renal o hepática. Disminución del nivel de conciencia. De una vez les hago saber. En el contexto de una infección de vía aérea inferior, la disminución del nivel de conciencia siempre va a ser un dato de alarma porque indica hipoxemia cerebral. ¿Ok? Eso es lo que indica el bajo nivel de conciencia. Y obviamente que tenga inestabilidad hemodinámica. Esta inestabilidad hemodinámica está referida habitualmente como hipotensión, taquicardia, datos de bajo gasto, de bajo gasto cardíaco, palidez, retraso en el llenado capilar, pulsos débiles, etc. Entonces, por favor, si ustedes tienen a un paciente que llega a la consulta, parece una bronquitis, pero tiene una frecuencia respiratoria de 34, no es de ustedes. Se tiene que ir al hospital y le tienen que explicar, porque eso que parece bronquitis puede ser una neumonía, pero van a necesitar una placa para demostrarlo. Eso que ustedes ven como bronquitis puede ser un COVID-19 en fase pulmonar. Van a tener que referenciarlo para que se haga el protocolo diagnóstico de COVID-19. Eso que están ustedes observando puede ser una tromboembolia pulmonar. No tanto, pero bueno, por ahí podría ir el diagnóstico o una insuficiencia cardíaca descompensada con edema pulmonar o un paciente que tenía insuficiencia cardíaca que hizo una fibrilación auricular nueva y entonces se está descompensando o insuficiencia renal crónica que está produciendo retención hídrica y que está provocando al mismo tiempo edema pulmonar. Entonces, bajo esas condiciones, yo lo tengo que llevar. Y bajo esas condiciones, el profesor, el doctor Andy, les va a preguntar qué es lo que van a hacer con estos pacientes. ¿Ok? Entonces, gravedad clínica, si la respuesta es sí, se va al hospital. La respuesta es no. ¿Sospecha usted neumonía? ¿Cómo yo debo sospechar neumonía? Va de nuevo. La diferencia clínica más importante con la neumonía es la velocidad de instauración. Las neumonías bacterianas típicas, ¿sí? Son neumonías que se instauran rápidamente, en el plazo de horas, máximo un día. Suele haber dificultad para respirar y suele haber estertores inspiratorios o datos de consolidación. Si ustedes sospechan que se trata de una neumonía, lo ideal, si está a su disponibilidad, es pedir una placa de tórax. La placa de tórax les debe mostrar infiltrados, ¿sí? Ocupación alveolar, ¿sí? Puede ser ocupación lobar, todo dependerá. Si la placa de tórax les muestra una neumonía, entonces nos pasamos al algoritmo de neumonía y nos empezamos a preguntar si este paciente es ambulatorio, es hospitalario y si es hospitalario, si va a estar en hospitalización general o en hospitalización en cuidados críticos. ¿Ok? Pero eso es otra historia.
No sospecho neumonía, tiene 7 días de evolución, tiene roncus, no tiene gran dificultad respiratoria, la saturación se mantiene bien. Ok, si no es neumonía, entonces es una bronquitis, estamos de acuerdo. Bronquitis aguda no EPOC, así le llamo yo. Si la respuesta fue no, jóvenes, entonces la siguiente pregunta es, oye, este paciente tiene alto riesgo de complicarse y va a haber dos grupos etarios, mayores de 65 años y mayores de 80 años. También, obviamente, si la radiografía de tórax no muestra datos de ocupación alveolar, ok, perfecto, entonces regreso otra vez al algoritmo de bronquitis. Alto riesgo de complicaciones, tiene más de 65 años, tiene más de 80 años con un factor de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Aquí está. Uno, que haya sido hospitalizado en el año previo, que tenga diabetes tipo 1 o tipo 2 descontrolada, ¿sí? Historia de insuficiencia cardíaca congestiva o que use más de 10 miligramos de prednisona al día o equivalente en un mes. Yo se los resumiría así. Hospitalización previa en el último año, diabetes mellitus tipo 2, historia de insuficiencia cardíaca, o sea, insuficiencia cardíaca congestiva y uso de inmunosupresores, particularmente esteroides. No se preocupen tanto por la dosificación porque es muy difícil. ¿Sí? Entonces, tengo a mi paciente con más de 65 años, tiene diabetes y fue hospitalizado en el último año. Inmediatamente le doy tratamiento con antibióticos. Tengo a mi paciente de más de 80 años con diabetes mellitus. Le doy tratamiento con antibióticos. Correcto. O sea, eso es lo que quiero que ustedes se den cuenta, que la mayoría de los pacientes que llegan a la consulta con diagnósticos de bronquitis, que cumplen los criterios característicos de una bronquitis, tienen antibióticos. ¿Y saben qué es lo peor? Que tienen antibióticos de amplio espectro. Tienen macrólidos, tienen fluoroquinolonas, tienen a veces ceftriaxonas, cefalosporinas de tercera generación. ¿Realmente necesitan esos antibióticos? Y cuando ustedes los revisan, no tienen dificultad respiratoria, no tienen fiebre, no tienen estertores, no tienen ningún factor de riesgo, no tienen ni siquiera la edad, no tienen el grupo etario, no tiene el grupo etario, ¿ok? Ni siquiera llega al grupo etario. Por lo tanto, jóvenes, por lo tanto, esta es la forma en cómo van a abordar esas bronquitis. Maestro, pero tiene expectoración purulenta, pero tiene dificultad respiratoria. No. ¿Tiene fiebre? No. ¿Tiene menos de 65 años? Sí. ¿Tiene alguna comorbilidad grave? No. No necesita antibióticos. Dejen que el moco esté como quiera que esté. O sea, dejen como quiera estar. Purulento, podrido, sangriento, lo que ustedes quieran. Si el paciente no cumple con los criterios, eviten dar tratamiento con antibióticos. He visto recetas con doble esquema antimicrobiano en adultos de 25 a 30 años que llegan por una tos de 7 días con roncus, sin malestar general, sin dificultad respiratoria. ¿De verdad está justificado ese actuar? El diagnóstico bronquitis aguda. ¿Y saben qué es lo peor? Que engañan a los pacientes. Porque les dicen que es grave, que hay que ponerles inyecciones de esteroide, que hay que nebulizarlos, que tiene que tomar su antibiótico si no se van a empeorar. O sea, lo peor es que este terror falso, infundado, lo transmiten a los pacientes y ellos lo transmiten a sus familiares. Entonces, cuando una persona, y esto compruébenlo ustedes de manera muy directa, cuando una persona escucha la palabra bronquitis aguda, es grave. No, pues que tuve bronquitis cuando era niño. Sí, está bien, yo también. No es que tuve bronquitis y pues sí, de hecho pueden pasarse, por es muy irónico, porque pueden pasarse por alto, por ejemplo, que tuvieron una cirugía por una perforación intestinal, pero les pueden decir, ¿saben qué, doctor? Es que yo de adolescente tenía muchas bronquitis. Ok, bien, por ti. ¿Sí? Entonces, por favor, tenemos que empezar a
desmentir esto de las bronquitis porque me genera muchísima ansiedad, me genera muchísima ansiedad, entonces por favor, ok, entonces mi paciente no tiene estos criterios, no tiene más de 2 si es de 65 o 1 de 80. La respuesta es no. Y aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa con este paciente que tiene tos persistente, que por ejemplo llega a la consulta y lleva 14 días, 15, 16 días con tos y no tiene criterios de gravedad y no tiene criterios para tratamiento con antibióticos? La siguiente pregunta debería ser, oigan, ¿este paciente pudiera estar infectado por Bordetella pertussis? Recuerden que la protección vacunal, y eso que muchos de ustedes, bueno, muchos de los adultos de ahora, de más o menos 40 años, no recibieron vacuna eh, contra tosferina, se inmunizaron al enfermarse. Lo que se sabe, jóvenes, es que la inmunidad por vacunación, particularmente para Bordetella, para tosferina, se pierde con el tiempo. Y los adolescentes, las y los adolescentes y las y los adultos y adultas tienen riesgo de enfermar de tosferina. Particularmente si trabajan con niños, niños pequeños, o tienen en casa niños pequeños, porque los niños pueden ser portadores de bordetela. ¿Ok? Entonces, les pregunto yo a ustedes, ¿qué características de la tos me deberían hacer pensar que puede tratarse de una infección por bordetela? El tipo de voz, como creo que era tos de gallo, no estoy Ajá. seguro. El tos de la tosferina es muy específico, es una tos en donde el paciente se empieza a asfixiar porque no para de toser. Ok, esto que acabas de escribir se dice es una tos paroxística. Es una tos que aparece con estímulos leves, que puede aparecer en cualquier momento del día. Entonces, esa es una característica de la tos coqueluche, que ya tenemos una. ¿Qué otra característica? Dijiste estridor inspiratorio al final del evento tusígeno, sí se puede presentar. Ya no es tan común observarlo porque si bien se pierde inmunidad, todavía la enfermedad no se manifiesta como en los niños que nunca han estado en contacto con bordetela. Entonces sí puede ser. Hay una característica que les tiene que llamar la atención. Falta mencionar esa. ¿Cuál, jóvenes? Que la tos esté acompañada de vómito. Esa. Esa es muy importante. La tos provoca vómito. O sea, si un adulto llega a la consulta, vámonos al algoritmo. Llega con ustedes un adulto de 54 años. Tiene tos, expectoración de 13 días de evolución. No tiene antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica diagnosticada y no tiene factores de riesgo para el POC. No es fumador, no cocina con leña, no tiene exposición laboral. Sin gravedad clínica. Lo ausculto y tiene roncus y subcrépitos. No tiene dificultad respiratoria, no tiene fiebre, no fue de inicio súbito, perfecto, no es una neumonía. Tiene menos de 65 años, no considero yo darle tratamiento con antibióticos, ¿ok? Considero no darle tratamiento con antibióticos. Entonces, la siguiente pregunta tendría que ser, oigan, ¿cómo es la tos de este paciente? Y cuando le empiezo a preguntar, me dice, ¿sabe qué, doctor? Es que me da, como que me dan ataques en Yucatán. El término que se utiliza es, se retienta mi tos por cualquier cosa. Entonces, ese retienta significa que tiene episodios de tos en cualquier momento. De hecho, ustedes pueden presenciar episodios de tos en el consultorio. Y si al comentarles tengo tos en cualquier momento, les dice y me provoca vomitar, me hace vomitar, ¡puf! Eso es un coqueluche. Ya ni le busquen. Eso es un coqueluche. Ojo con lo que estoy diciendo. Eso es un coqueluche. ¿Por qué no puedo decir que es tosferina?
¿Por qué Porque no se puedo necesita una decir? prueba Porque- específica. Muy bien, porque, está bien, ajá, ¿quién más iba a decir algo? Ajá, tienes que aislar el agente etiológico, o sea, la bordetela. Exactamente, tengo que aislar a bordetela para poder llamarlo tosferina. Aquí sí hacen la búsqueda de bordetela, ¿sí? Ustedes pueden solicitar a la Secretaría de Salud que busque bordetela de un paciente con tos coqueluche, con síndrome coqueluchoide. Pero vámonos al mundo real. No es tan factible. Y la bordetela tarda en crecer. En lo que viene la Secretaría de Salud, toma muestra, la lleva, la siembra, crece. Tu paciente sigue teniendo tos 4, 5, 7 días. A lo mejor en un medio privado es un poquito más rápido, ¿no? Pongan ustedes que están en un hospital, pues bien equipado, ¿no? Van a solicitar al laboratorio, es que ven químico, vas a tomar una muestra de bordetela, porque aparte la forma en cómo se toma la muestra es prácticamente un hisopado retronasal, ¿sí? Como si les fueran a hacer una prueba para COVID, ¿no? Y se manda a estudiar. Entonces, ¿qué les recomendaría yo? Si pueden aislar, aíslen bordetela. Si no pueden aislar, están ante un paciente con bronquitis, tiene más de 14 días o cercanos a los 14 días, 13, 14 días aproximadamente, porque debe ser más de 14, y tiene tos paroxística intensa que provoca el vómito, más menos contacto con niños, denle macrólido. Denle macrólido, porque el tratamiento de bordetela es con macrólido. Sí, pueden darle acitromicina o pueden darle claritromicina. Obviamente con claritromicina son más días, es más costoso, esto ya lo habíamos comentado, pero denle macrólido. ¿Ok? Esto está justificado, jóvenes. O sea, tampoco no lo estamos sacando de ningún lugar. Creo que tiene lógica pensar, ok, le voy a dar antibiótico, voy a ver cómo está y tengo que vigilar a los contactos, sobre todo si hay niños lactantes de menos de 2 meses que no han sido inmunizados, porque esos niños pueden hacer tosferina. Y créanme, a los niños no inmunizados que les da tosferina, les va mal. Les va mal. Pregúntenle a sus familiares, incluso no tienen que irse muchas generaciones atrás, pregúntenle a sus papaces, a sus mamaces, pregúntenles cómo era enfermar de tosferina. De verdad, yo recuerdo, mi abuela me cuenta sobre cómo mi mamá enfermó de tosferina. A mi mamá le duró la tos 60 días. ¿Ok? 60 días con tos paroxística que provoca vómito y estridor. ¿Ok? Entonces, por favor, a esos pacientes denles tratamiento con macrolidos. Nada más tomen en cuenta otra cosa. El síndrome coqueluchoide se puede dar por otros tipos de agentes. Se puede ser por bordetela para pertussis, puede ser por Mycoplasma pneumoniae, Clamidófila pneumoniae, puede ser por virus respiratorios. Entonces, solamente si cumple esos criterios, más o menos 14 días de evolución, cercano o más, tos intensa paroxística que provoca el vómito, más o menos contacto con niños pequeños, a ese paciente le pueden dar macrólido. Digamos que está justificado. No sospecho que tiene bordetela, no tiene tos paroxística, no tiene nada. Pues lo ideal sería darle tratamientos sintomáticos sin antibióticos. En este caso, habría que diferir, ¿no? Valorar la prescripción del antibiótico si la evolución no es favorable, pero eso ya se los dejo a criterios de ustedes. ¿Ok? Ahora, aquí falta un padecimiento, jóvenes, que necesitan meter en el diagnóstico diferencial de más de 14 días, de tos de más de 14 días de duración. ¿Cuál es? ¿Qué diferencial hace falta? Así es, TB. Tienen que meter en el diagnóstico diferencial TB. Porque tuberculosis puede provocar tos crónica, puede provocar expectoración, puede provocar fiebre, ¿ok? Entonces, tienen que meter TB.
tienen que meter TB. Entonces, ¿qué les debe hacer pensar en TB? 1. Grupo de riesgo. Diabetes mellitus, descontrolada, VIH, enfermedad pulmonar previa, particularmente si tiene bronquiectasias o si hay fibrosis pulmonar, alcohólicos, personas que consumen grandes cantidades de alcohol. Esos grupos deben considerar con posibilidad de TB. Otra vez, diabetes mellitus descontrolada, VIH, bronquiectasias, fibrosis pulmonar idiopática, difusa, secundaria, como ustedes quieran, y personas con alcoholismo. Y la clínica es muy característica. Fiebre, generalmente vespertina nocturna, con diaforesis, tos con expectoración y cambios pulmonares apicales, porque la mayoría de las veces es una tuberculosis secundaria, es una reactivación de la actividad de las micobacterias. Obviamente ahí falta uno. ¿Cuál criterio falta, jóvenes? Ya tienen fiebre vespertina, diaforesis, tos con expectoración, cambios apicales. Falta uno que suele llamarles mucho la atención. ¿Qué hacen estos pacientes jóvenes? Pérdida de peso. Pierden peso. Con TB pierden peso. Entonces, ¿qué van a hacer si tienen a un paciente así? ¿Qué van a hacer, jóvenes? Deben hacer dos cosas. Bueno, tres cosas. ¿Qué van a hacer con ese paciente? Placa. Ok, perfecto. Tele de tórax. Muy bien. ¿Qué otra cosa le van a hacer? El bar. Ok, vamos a hacer vaciloscopía en esputo. Perfecto. Recuerden que si no expectora, pueden hacer nebulizaciones con solución hipertónica y provocar la expectoración. Y falta una cosa. ¿Qué tienen que hacer? Falta una última cosita. Tienen que hacer prueba de VIH si no hay diagnóstico de VIH previo. No se les vaya a pasar. Tienen que hacer prueba de VIH. Y aquí va la recomendación. Si yo sospecho que un paciente con, entre comillas, bronquitis crónica, ¿sí?, tiene una tos de más de 2 semanas de evolución, tiene fiebre vespertina, tiene pérdida de peso, tiene cambios apicales, tiene una placa sugestiva, no se atrevan a darle macrólidos ni fluoroquinolonas. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué no deben hacer eso? ¿Por qué creen que no deben hacer eso? Miren, ¿cuántas? Son 38 cabezas contra mí. No puedo creer que 38 Por la cabezas no se... resistencia. Muy bien. Carlos. Muy bien, porque puedo provocar resistencia. Resistencia a fármacos de primera o de segunda línea. De segunda línea. De segunda línea. O sea, muy bien. ¿Quién habló por allá? Elsa. ¿Quién? Hola, Elsa. Muy bien, Elsa. Muy bien. Jóvenes, Elsa. Tienes toda la razón. Recuerden que el tratamiento de tuberculosis pulmonar requiere primero de identificar resistencia a rifampicina. Obviamente aislar el agente, hacer el cultivo, solicitar las resistencias. Hacemos un test rápido que es el GeneXpert, que es una prueba de PCR para identificar resistencia a rifampicina. Esto se hace de manera normal. No tienen que ser infectólogos para saber eso. Por favor. Entonces, si la prueba de GeneXpert es negativa, es una PCR, es negativa, o sea, da positivo a Mycobacterium, pero es negativa para resistencias, entonces inicia el tratamiento con Dotval. Dotval se toma en fase intensiva 2 meses y luego fase de sostén 4 meses. Dotval en fase intensiva, al menos en nuestro país, son 6 veces a la semana con un día de descanso y la fase de sostén son 4 meses cada 3 días, o sea, 3 veces a la semana.
En la fase intensiva utilizamos 4 fármacos: isoniazida, rifampicina, piricinamida, etambutol. Y en la fase de sostén utilizamos solo 2, isoniazida y rifampicina. Se necesitan bares seriados cada mes para identificar la negatividad del esputo, etc. Y pues ya, termina la enfermedad y se cura. Ahora, ¿qué pasaría si el GeneXpert da positivo a rifampicina? O sea, hay resistencia a rifampicina. Es una tuberculosis resistente. Entonces, tendríamos que utilizar macrólidos o fluoroquinolonas. Y si ustedes ya dieron eso, ya hace resistencia. O hay más riesgo de que haga resistencia. Así que no den antibióticos a cualquier cosa que parezca una bronquitis, porque le pueden destrozar la vida a una persona. A menos que tengan la seguridad de que lo que están haciendo es correcto, háganlo. Pero si pueden evitar el uso de antibióticos en bronquitis, evítenlo, porque pueden ser otras cosas, jóvenes. Ok, mi paciente no tiene absolutamente nada, está tranquilo. Ok, muy bien, no ha perdido peso, no tiene nada. Perfecto, lo trato sintomático. ¿Cuál es el manejo sintomático? ¿No? Utilizamos analgésicos. No está recomendado el uso de antihistamínicos, parecía no provocar ninguna mejoría y sí espesar el moco. Tampoco de agonistas beta-2 adrenérgicos, corticoides inhalados u orales. Es horrible que a un paciente con bronquitis de 35 años tengan nebulizaciones con hipatropios salbutamol, budesonida, tenga inyecciones de betametasona, ceftriaxona como antibiótico. Es horrible, horrible, ¿sí? Tampoco se recomiendan expectorantes o mucolíticos, ¿sí? Y, bueno, los fármacos antitusígenos no parecieran tener un efecto benéfico real en comparación al placebo. Ahora bien, ¿qué les recomiendo yo? Valoren si su paciente tiene antecedentes de hiperreactividad bronquial, es decir, que sea un paciente que haya tenido asma o que fue un sibilante temprano de niño. Estos términos también, por favor, si no los conocen, que los investiguen. Sibilante temprano o hiperreactor. Bueno, sibilante temprano porque la hiperreactividad bronquial es un concepto fisiopatológico. Sibilante temprano o antecedente de asma, porque en ese grupo de pacientes, ahí sí, se puede beneficiar del uso de agonistas beta-2 adrenérgicos inhalados o nebulizados. A ese sí, y particularmente si en la auscultación encuentran sibilancias. Si no, la recomendación es darle tratamiento con analgésicos y antitérmicos. Y esta es la parte difícil, jóvenes. Esta es la parte difícil por lo siguiente. No nos enseñan a vigilar a los pacientes. Nos enseñan a dar tratamiento. Pero es que vigilar también es un tratamiento. Y esto es complicado. Sí es complicado para ustedes porque ustedes pueden sentir que no están haciendo nada por las personas, pero es que la evolución natural de la bronquitis es a la mejoría. ¿Por qué tendría yo que dar tratamiento con antibióticos? ¿Por qué yo tendría que utilizar esteroides inhalados? ¿Por qué tendría que dar mucolíticos si esto se va a resolver? Bien, entonces aquí la información es súper importante. ¿Qué es lo que hago yo? Yo generalmente les explico a los pacientes cómo es mi proceso diagnóstico. Obviamente de tal forma que sea comprensible. No menosprecio su capacidad intelectual, sino que ellos no tienen el lenguaje técnico que yo tengo. Entonces lo que hago es tratar de traducirlo de forma que me entiendan. Ejemplo, les digo, tiene usted una bronquitis, pero esta bronquitis no parece complicada, no es usted un adulto mayor y no tiene alguna enfermedad que complique su padecimiento. No es recomendable que use antibióticos, no lo debemos nebulizar porque le pueden dar palpitaciones, le voy a dejar analgésico y lo voy a vigilar cada segundo día, se va a comunicar conmigo. Si en 14 días no mejora, volveremos a evaluar si usted necesita ahora sí tratamiento con medicinas, o sea, con antibióticos.
Pregunto si tiene asma. Si tiene asma, digo, vamos a usar salbutamol durante 2 días. Quiero ver si hay mejoría de los síntomas. Si esto ocurre, continuamos. Si no, lo interrumpimos. Ahora, ¿quieren una recomendación fuera de todo esto para la tos? Les recomiendo utilizar fármacos para tos irritativa y fármacos de acción periférica. Son 2 los que tenemos disponibles, muy buenos. Levodropropicina y dropropicina. Hay en tabletas, dropropicina hay en tabletas y levodropropicina hay en solución. También dropropicina hay en solución. E incluso pueden venir con un mucolítico. Esto se los recomiendo para los pacientes que de verdad están muy ansiosos y sienten que no van a mejorar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque comparados contra placebo no va a haber beneficio aparentemente. Y al menos estos fármacos suelen ser seguros porque no son antitusígenos de origen central. Recuerden que los antitusígenos de origen central pueden provocar somnolencia, intoxicación, etcétera, porque son derivados de la morfina. El dextrometorfano es un derivado de la morfina. Entonces, si van a utilizar antitusígenos, si van a utilizar combinaciones, utilicen antitusígenos periféricos, de verdad. Hay uno en particular, una marca en particular que se llama Troferit, que tiene dropropicina. Y si la quieren juntar con Ambroxol, se llama Troferit Flow. Hay en solución jarabe y hay en cápsulas. Solo para los pacientes que de verdad sientan que no van a cooperar, a menos que ustedes les den un fármaco, pero no usen antibióticos. Y también se los dejo a su criterio porque la intención es convencer a los pacientes, darles seguridad de que lo que están haciendo ustedes es lo adecuado. Y finalmente paso aquí, no se les olvide de los agonistas beta 2 si hay antecedentes de asma o de sibilante temprano, ¿sí? Y por lo general, pues no se recomienda en bronquitis aguda el antibiótico terapia. Recuerdo yo hace algún tiempo, no sé si todavía se maneja así, veo que el manual lo utiliza. Clasificábamos la posibilidad de una infección de acuerdo a los valores de PCR, de proteína C reactiva, ¿sí? Entonces, valores en un contexto infeccioso de más de 100 suelen indicar presencia de bacterias en adultos. No es aplicable en niños. Me está viendo la doctora Mirna Feo. Sale en adultos. Los pediatras utilizan procalcitonina. ¿Sí? Viva la proca. Pero la proca es carísima. ¿Sí? Entonces, los pediatras utilizan procalcitonina y nosotros, los adultólogos, utilizamos PCR. Pueden solicitar una PCR, pueden solicitar una biometría hemática. ¿Sale? Si lo consideran prudente. Todo esto que les estoy dando, jóvenes, son estrategias para que puedan mantener el control sobre la consulta, porque el paciente puede irse de verdad súper incómodo, no satisfecho, etc. Entonces, ustedes estas estrategias pueden usarlas como, ¿sabe qué? De momento creo que no necesita usted antibióticos. Si gusta, le puedo solicitar pruebas básicas para confirmarlo. Sí, doctor, y eso ya ofrece seguridad. ¿Sí? Sacrificando un poquito los efectos adversos que pudiera haber sobre que le tienen que tomar muestras de sangre, cosas así, se puede hacer. Y ahí está lo que decíamos. Ahí está lo que le decíamos, particularmente con Bordetella pertussis. Dice, sospecha clara de infección de Bordetella pertussis, tos de origen infeccioso de 2 semanas de duración con al menos 1 de 3, tos paroxística, estridor inspiratorio y vómitos provocados por la tos. Ahora, empeoramiento de la bronquitis a lo largo de las 2 primeras semanas. Se considera empeoramiento al deterioro progresivo del malestar general, la aparición de fiebre o el aumento de la tos y o dificultad respiratoria. Si tienen a un paciente, ponen ustedes, con 10 días y le inician la vigilancia y en las siguientes 2 semanas se deteriora, la recomendación que les puedo dar es no den antibiótico inmediatamente, pidan una placa. Si no pueden hacer, pues usen un antibiótico, no macrolio, no fluoroquinolona. Va de nuevo, jóvenes. Tengo un paciente que llegó con bronquitis, supongamos, 10 días. Lo empiezo a vigilar y a la semana empeora. Lo ideal, pídanle una placa. No vaya a ser TB. ¿Ok? Si no pueden darle una placa,
Si no pueden pedir una placa y van a dar tratamiento con antibióticos, que no sea fluoroquinolona y que no sea macrólido. A menos que eso estén obligados a hacerlo. No tengo alergia a la penicilina. Podrían dar Clinda, ¿no? Pero bueno. Ok. Ahora, ¿qué debemos utilizar? ¿Qué antibióticos deberíamos utilizar? Macrólidos, beta-lactámicos. ¿Ok? Pudiéramos utilizar amoxicilina, ¿sí? Podríamos utilizar amoxicilina 875-125 por 7 días, ¿sí? Es una buena opción. Podríamos usar cefalosporinas de segunda generación, cefuroxima o cefdinir. Son los fármacos de elección, también por 7 días. Reservamos para sospecha de tosferina, reservamos para alergia a la penicilina macrólidos, pero ya saben ustedes, descarten tuberculosis. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, bueno, más bien, les pregunto a ustedes, ¿alguien tiene alguna duda sobre bronquitis? ¿Alguien que quiera preguntar algo en particular? Jóvenes, adelante. Sí, doctor, disculpe, había comentado que una de las cosas a tomar en cuenta era si había sido hospitalizado. ¿Dijo un año, un mes o una semana? Un año. Aquí está, mira. Un año. Sí, un año. Entonces, Hospitalización en el último año. tiene bronquitis, pero no tiene datos de complicación, pero fue hospitalizada en el último año. ¿Se le da tratamiento antibiótico? No, pero recuerda que tiene que ser hospitalización en un año más grupo etario. Ah, ok. Hospitalización más Sí, grupo claro. etario. Claro, si tiene Gracias, más de doctor. 65, necesitas dos. La edad sería, por ejemplo, diabetes y grupo etario, por ejemplo. Ok. Bueno, Gracias, diabetes doctor. y hospitalización. Por nada, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, jóvenes, con esto? Sí, yo, doctor, Mándame usted. ¿puede repetir los antibióticos que dijo que podemos dar que no sean ni los macrólidos ni los fluoroquinolonas? Amoxicilina con ácido clavulánico, 875-125 cada 12 horas por 7 días. ¿Ya? Cefuroxima, tabletas de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. O clindamicina de 300 miligramos cada 8 horas por 7 días. Nada más que la clindamicina, recuerden que deben reservarla en caso de que no tengan disponibilidad de beta-lactámico. Ok, doctor, gracias. Muy bien. Aquí muy importante un comentario con lo que preguntas. Si descartaste TB o sospechas que la probabilidad de que sea TB es extremadamente bajo, sin miedo, puedes dar fluoroquinolona. ¿Sale? Muy bien. ¿Y de fluoroquinolona cuál utilizarías? ¿Cuál utilizarías de fluoroquinolona? Ciprofloxacina o moxifloxacina. Cipro no, ¿por qué les gusta dar cipro? Cipro solo en bronquiectasias infectadas, ¿vale? Puedes dar levo o moxi. Recuerda que esas son 2 fluoroquinolonas respiratorias, ¿te acuerdas? Son 3 fluoroquinolonas respiratorias que vimos. Levo, moxi, gemi. Gemi ya no está en el mercado, está levo y moxi. Levo de 750 es la dosis respiratoria y moxi es de 400. Una vez al día, dependerá el tiempo de tratamiento de 5 a 7 días. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? Ese tratamiento que mencionó de fluoroquinolonas es para tuberculosis, ¿verdad? No. Ese tratamiento que mencioné con fluoroquinolonas es en caso de que no tengas beta-lactámico y no tengas certeza o muy baja probabilidad de que no. A ver, lo vuelvo a decir. Que tengas muy baja probabilidad de que fuera tuberculosis. ¿Sale? Ok. Puedes dar fluoroquinolona, o sea, es una opción. ¿Sale? Si es tuberculosis, doy Dotval, que es rifampicina, etambutol, etc. Si es tuberculosis, obviamente vas a dar Dotval, pero primero tienes que confirmar que es TB. ¿Sale? Tienes que ver si es resistente a rifampicina. Luego te voy a dar Dotval. Sí, porque sí pasa. Sí lo han hecho, sí lo he visto. Ok, muy bien. Siguiente, por favor. Alguien que tenga dudas, preguntas, comentarios. Sí quedó claro cómo van a hacer diagnóstico porque les voy a poner casos clínicos. ¿Alguien más, jóvenes? Doctor, una pregunta. ¿Qué pasó, Ana Beatriz? En caso de que, o sea,
para poder diferenciar de la neumonía, si no tiene aún el síndrome de consolidación, pero tiene infiltrados, ¿podríamos ya considerarlo que está progresando a una neumonía? Sí, las ¿O qué, bronquitis. Ajá, ¿qué pasó? ¿O qué cambios radiológicos se podrían observar en una bronquiolitis? Una bronquitis, cuidado. A ver, vamos a aclarar algunos conceptos. ¿Sale? Primero, las bronquitis no progresan a neumonía. Cuidado con eso. No es que progrese la neumonía. Lo que sucede es que hay afectación en los dos sitios, afectación bronquial y afectación alveolar. Entonces les llamamos bronconeumonía. Las bronconeumonías suelen ser por Staphylococcus aureus. ¿Ok? Y suelen ser neumonías necrotizantes. Se forman neumatoceles, se forman abscesos, etc. ¿Ok? ¿Qué sí puede pasar, por ejemplo, con bordetela? Que primero dé síntomas de bronquitis y luego hagamos neumonía por tosferina. ¿Sí? Es que no es que progrese, es que el virus, la bacteria afecta a los dos sitios, pero la respuesta pulmonar es un poquito más tardía. Ahora bien, ¿qué cambios radiológicos? Si no tienes consolidación, lo que vas a ver es infiltrado alveolar. El infiltrado alveolar es clásico porque está bien delimitado, se ve que ocupa los alveolos, que no es intersticio, y en algunas ocasiones incluso puedes ver, ¿cómo se llama esto? Broncograma aéreo. Se suele limitar a un sitio, a un lóbulo, si no lo ocupa todo, está en un lóbulo, y es muy radiopaco. Es radiopaco. Entonces, les voy a mostrar algunas radiografías. A ver, vamos a ver si encontramos algunas. Permítanme. Es una muy buena pregunta la que acabas de hacer. Voy. Vamos a ver. Cuando estaban en cuarto, no veían placas en el hospital. Miren, por ejemplo, vean esto. Esto es una neumonía lobar. ¿Sí? Se ve la ocupación, en este caso, del lóbulo superior. ¿Ok? Esta de acá, neumonía lobar. Esta de acá, neumonía lobar. Características importantes, radioopacidad, bordes, ¿sí? Y se ve que está ocupado el alveolo, porque en la ocupación intersticial es diferente, se ve distinto. Miren esta, vean esta. Esta no es lobar, pero observa, esta parte es la que me interesa. Así se ven los infiltrados. Esto no es un bronquio, porque luego dicen, es una rama de la arteria. Esto no es una rama de la arteria, esto es alveolo que está ocupado. ¿Velo? Está ocupado, ¿sí? Y tiene bordes irregulares e incluso tiene un poco de broncograma aéreo. ¿Okay? Es muy característico, más difícil de ver en niños. Por ejemplo, mira esta. Ve esta placa. En esta placa, aquí está el broncograma aéreo. ¿Ya lo viste? Mira. Broncograma aéreo. Y no está tomado el lóbulo. Si te das cuenta, el lóbulo no está tomado. Sí hay infiltración en varios sitios del lóbulo, pero no está tomado el lóbulo. Entonces puedes ver la radioopacidad, los bordes de la ocupación alveolar. Vamos a compararlo con ocupación intersticial. Esto es ocupación intersticial. Nota la diferencia. Ocupación alveolar, ocupación intersticial. En ocupación intestinal todo se ve más fino, no se ve clásicamente, aquí un tip para neumonía, clásicamente las imágenes que dan los bronquios y los vasos sanguíneos llegan a los 2/3 de la placa. El último tercio, el tercio más lateral, suele verse muy radiolúcido, se ve oscuro, ¿sí? Se ve muy oscuro. Apenas identificas algunos trazos. Cuando empiezan a notar que hay muchos trazos visibles en la periferia, que se observan zonas totalmente acentuadas, esto es un infiltrado intersticial.
Observa, no llega a condensarse, ¿sí? A ocuparse como aquí. Aquí está ocupado. Aquí no. Esto es infiltración intersticial. Esto es infiltración alveolar. ¿Sí? Cuando estén en su internado, vean placas. ¿Cómo se vería una neumonía? Se vería sin esto, obviamente es una neumonía lobar horrible, se vería así. En diferentes tamaños, pero se vería así. Ocupación alveolar, bordes irregulares porque ocupa hasta ciertos alveolos, en broncograma aéreo, etc. Entonces, acostúmbrense. Cómprense un libro de radiología básica. Hay un libro muy bueno en la Leo de radiología básica. Vamos a ver las atípicas para que ustedes vean. Neumonía típica. Neumonía típica, este es un niño. Casi siempre los niños dan neumonía típica. Ahora les voy a poner neumonía por COVID-19. Vean. Los infiltrados intersticiales. Esto no es un alveolo normal. No es una placa normal. Vean. Vean todos los infiltrados intersticiales. Se nota, se identifica. ¿Sí? Se identifica. Ok. Muy bien. Entonces, ¿sí queda claro esto? ¿Queda claro qué vas a ver? Sí, doctor, Muy gracias. bien, Ana Beatriz, de nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta o comentario? ¿Todo bien? Ok, vamos a continuar. A ver, ahora vamos a ver esto. En 2019, si no me equivoco, cambia las recomendaciones de la Asociación Americana del Tórax y de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, y se publican las nuevas guías de manejo de neumonía adquirida en la comunidad. Basados en el algoritmo de bronquitis crónica, basados en la idea de que la neumonía adquirida en la comunidad suele ser casi siempre neumocócica, de inicio súbito, instauración brusca, con fiebre elevada, con tos productiva, con consolidación o al menos una ocupación alveolar importante, pues tenemos nosotros esto, la nueva guía. Creo que les mandé este archivo, revísenlo por favor. Entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes de las nuevas guías? Está también en el SANFOR, ¿eh? Las recomendaciones del SANFOR están basadas en esta guía. 1. Jóvenes no necesitan nada para hacer diagnóstico de neumonía. Se basa de la clínica de los pacientes. ¿Sí? Dice, si la neumonía no es severa, no tendrían por qué hacer cultivos en sangre, cultivo de expectoración, antígeno urinario, por ejemplo, para legionela, porque no aportan ningún beneficio. Se cambia la recomendación sobre cuál es la escala predictiva de severidad de neumonía. Se cambia la recomendación porque antes recomendaban CURB 65 y ahora recomiendan índice de severidad de neumonía. Sin embargo, les digo de una vez, es imposible que lo hagamos en atención primaria. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué no podemos usar índice de severidad de neumonía en atención primaria? Jóvenes, ¿no vieron neumonía en cuarto? Oli. ¿No vieron neumonía en cuarto, jóvenes? Porque es muy extenso y necesita muchos parámetros, ¿no? ¿Parámetros qué? ¿Pero qué parámetros? No recuerdo si el laboratorio. Claro, no solo laboratorio, necesita parámetros de imagen, placa de tórax, y necesita parámetros de laboratorio e incluso gasométricos. Ya les quiero ver en sus consultorios en Sonot Tigre con un gasómetro en el consultorio. No se puede, no se puede, o sea, no se puede. Hay algunas estrategias donde si no suman 90 puntos con la escala clínica, pues es poco probable, pero no tiene caso. Lo ideal sería
que pues hiciéramos índice de severidad de neumonía. Ahora, ¿en quién no es perdonable no utilizar índice de severidad de neumonía? Los que vayan a hacer su pasantía o internado en un hospital. Bueno, todos hacen en un hospital, no, pero los que se vayan a ir a los hospitales rurales jóvenes van a tomar decisiones ya, desde ya, sobre si un paciente requiere hospitalizarse, requiere enviarse a casa, o si hospitalizado requiere estar en hospitalización general o en unidad de cuidados intensivos. A ese nivel van a llegar los que se van al hospital rural. ¿Ok? Y aquí tengo a la doctora Mirna para que corrobore esto, porque pues ella tenía médicos internos de pregrado y tenía médicos pasantes en servicio social en el hospital de Tizimín cuando ella hizo su pasantía como pediatra. Y ellos tomaban decisiones. Ellos tenían que tomar decisiones, porque solo era ella y su equipo de pasantes e internos. ¿Sale? Entonces puede ser beneficioso. Y no hay tanto trabajo, ¿ah? De hecho, es agradable la cantidad de trabajo, es buena para aprender. Pero bueno, cada quien con sus tabús sobre hospitales y hacer menos a las personas que se van a ir a los hospitales rurales cuando se den cuenta que saben más que ustedes. Pero bueno, así las cosas en la vida. Entonces, no podemos usar índice de severidad de neumonía. Por lo tanto, seguimos utilizando CURB 65, o la recomendación que les doy, pues ni modo, CURB 65. Ahora, pregunta. ¿Qué problema tengo con CURB 65, jóvenes? La urea, ¿no? La urea. O sea que necesito un parámetro bioquímico y no lo tengo. De verdad, no lo van a tener, por más que yo quiera. No, a mí me han llegado pacientes con neumonía al consultorio y tengo que esperar aunque sea un día para obtener el resultado de urea. ¿Ok? Entonces, ¿qué escala vamos a utilizar entonces, jóvenes? ¿Qué escala vamos a utilizar? Cualquiera. Cualquiera, hijas y hijos. Cualquiera. No se puede usar el CRB 65. Por supuesto, utilizamos la modificación de CURB. ¿Sí? ¿También qué más ibas a decir? No, era eso, Doc. Ok, ahora, ¿cuál es el problema con CRB 65? Bueno, no el problema, el detalle con CRB 65. Que vas a sobrediagnosticar. O sea, vas a enviar pacientes que van a llegar a una unidad de urgencias y van a decir, este no necesita quedarse porque por índice de severidad de neumonía no lo tiene y por CRB 65 tampoco lo tiene. Sin embargo, eso es lo mejor que dispones, con lo que dispones. Háganlo. Si es con lo mejor con lo que dispongo, háganlo. No importa que sobrediagnostiquen, ya se los he dicho, vale la pena pecar de exagerado a que se te muera un paciente por neumonía en tu casa, o sea, no en tu casa, obviamente, no en casa, y que les digan que ustedes mataron a ese paciente. Exageren, obviamente con medida, tampoco no tiene tos, no tiene neumonía, ¿sí? Entonces, usen CRB 65. Aquí el único inconveniente es que CRB 65 les tiene que dar 0. O sea, les tiene que dar 0 para que ese CRB 65 les permita tener a un paciente ambulatorio. CRB 65, ¿qué incluye? ¿Qué incluye, jóvenes? ¿Qué incluye CURB 65? Quitamos urea. ¿Qué incluye CRB 65? Dígame. Frecuencia respiratoria. ¿Cuánto de presión frecuencia arterial. respiratoria? Más de 30, creo. Muy bien, 30. Ok, ¿qué más? Presión arterial, que era menor de 90 la sistólica, la diastólica no me acuerdo. 60 la diastólica. ¿Sale? El Muy bien. 65 pues es por la edad. Muy bien, perfecto. Y la C era de confusión. muy bien, estado de conciencia. Ok, muy bien. Entonces, jóvenes, si llegara un paciente a su consulta, le hacen el protocolo y tiene sospecha de neumonía, le tengo que hacer CRB 65. Si el CRB 65 me da 0 puntos, perfecto, lo manejo
en casa. Si me da un punto, lo tengo que mandar al hospital. O sea, si llega con 68 años, todo está bien, pero tiene 68 años, que lo valoren en el hospital. Oiga, pero no tiene dificultad respiratoria, que lo valoren en el hospital. ¿Por qué, jóvenes? Porque de verdad los pacientes se deterioran rapidísimo. En horas pueden hacer dificultad respiratoria severa, en horas pueden hacer encefalopatía hipóxica, en horas pueden hacer choque séptico. No se confíen. Si el paciente tiene un criterio de CRB65, envíenlo al hospital. Si en el hospital lo valoran y dicen, no, se puede ir a su casa, perfecto. Ojo para quienes estén en hospitales rurales o en hospitales grandes durante su servicio social, tienen la obligación de hacer índice de severidad de neumonía. No importa que les vean con cara de caca, porque luego los médicos no entienden lo que están haciendo porque no les gusta actualizarse. Entonces, ahí está. ¿Qué está haciendo el pasante? Estás tomando gasometría, pediste una placa, estás haciendo laboratorio. Pero si el paciente no tiene nada, doctor, estoy haciendo índice de severidad de neumonía. Es la recomendación de las guías ATS ITSA 2019 para neumonía que en la comunidad. Necesito clasificar a este paciente. Fin de la historia. Ahora, si tu médico adscrito te dice, no, ¿para qué lo necesitas? Ok, doctor, firme usted la responsiva. Usted va a firmar la nota a final de cuentas. ¿Ya? Pero eso no quita que ustedes tengan la responsabilidad de hacer las cosas bien. Oiga, doctor, no tengo para hacer índice de severidad de neumonía. No se preocupen, hagan CURP 65. Pero hagan algo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si doy 0, lo manejo en casa, ¿no? Aquí va otra recomendación importantísima que quiero que tomen en cuenta. Ojo, en el examen yo les voy a poner a calcular, dependerá el escenario que les ponga. ¿Están ustedes en el hospital? ¿Están ustedes en una clínica que tiene un laboratorio rápido? ¿O están en un lugar donde no tienen laboratorio? Ahora, ¿qué se dejó de recomendar? Si ustedes revisan la guía ATS del 2012, se recomendaba monoterapia con macrólido, con acitromicina, particularmente. Ya se retiró, ya no podemos hacer eso. Se ha visto un aumento de las resistencias y desgraciadamente, jóvenes, esta pandemia de COVID va a provocar mayor número de resistencias. Por lo tanto, ahora tiene que ser el tratamiento con beta-lactámico o con doxiciclina. ¿Okay? Ese va a ser nuestro tratamiento ahora inicial, sobre todo en pacientes con bajo riesgo. No quiero verles indicar macrólido en pacientes con neumonía. ¿Ok? Por favor. Ya no se utiliza esa estrategia. Ahora, y otro gran cambio que tiene actualmente la guía ATS es los días de duración del tratamiento. Antes nos íbamos hasta 7 días, 10 días. Actualmente son suficientes 5 días. 5 días de tratamiento para neumonía. ¿Ok? Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Esto es para que lo tengan en cuenta. Son 5 días. Por lo tanto, aquí están todos los criterios, ¿sí? Para neumonía severa aquí en la comunidad, vean. Todos estos, hay criterios gasométricos, hay criterios que solo se miden en unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? Bien. Ok. Aquí va. Entonces, vámonos de una vez a esto. ¿Cuál va a ser mi tratamiento? Sé que tienen clase, ya voy. Esto es rápido. Ok. Entonces, pacientes. A los pacientes los voy a dividir en pacientes sin comorbilidades, con bajo riesgo de infectarse de Staphylococcus aureus meticilin resistente o Pseudomonas aeruginosa y no comorbilidades listadas aquí abajo. ¿Ok? Ahorita les digo, permítanme, déjenme ver dónde está. No, no está aquí. Bueno, aquí va. Si tengo un paciente sin comorbilidades, ahí están ahí abajo, ya las vi, se me había olvidado dónde está. Tengo un paciente sin comorbilidades,
No tiene factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilin resistente. No tiene factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa. El tratamiento es amoxicilina 1 gramo cada 8 horas por 5 días. ¿Ok? Si no cuento con esa amoxicilina, tendría yo que dar 2 cápsulas de 500 miligramos cada 8 horas. Ojo, son dosis altas. Y no están utilizando amoxicilina con clavulanato, al menos en este grupo de pacientes. Es amoxicilina 1 gramo cada 8 horas por 5 días. Si no cuento con eso, le doy doxiciclina. 100 miligramos cada 12 horas, 5 días. ¿Ok? Y si no cuento con ninguno de los dos, que está difícil que no tengas amoxicilina y doxi lo creo, pero amoxi, le doy macrólido. Sobre todo si la resistencia de neumococo es menor al 25%. Y ahí están las dosis que ya conocen ustedes. 500 miligramos de acitromicina el primer día y luego 250 hasta el día 5. O claritromicina 500 cada 12. O claritromicina de liberación prolongada. Pero de entrada, jóvenes, la recomendación es eviten macrólidos. Ahora, mi paciente lo voy a manejar en casa, pero tiene alguna de estas comorbilidades, es alcohólico, ha tenido o tiene esplenia, anatómico funcional, diabetes mellitus, malignidad o tiene enfermedad cardíaca crónica, pulmonar, del hígado o enfermedad renal, tengo que utilizar combinación, doble esquema antimicrobiano. Es una de las pocas enfermedades que utiliza doble esquema antimicrobiano. Entonces, ¿qué utilizo? Amoxicilina con ácido clavulánico de 500 cada 8 horas o de 875 cada 12 horas. O, en este caso, cefuroxima, porque cefpodoxima es muy cara. Cefuroxima 500 cada 12 horas, más un macrólido. El que ustedes quieran, o doxiciclina, una tetraciclina. ¿Ok? O monoterapia con fluorquinolona respiratoria. Y de esas monoterapias, estas dos. Levo o moxia. Listo. Pero tiene que ser esto. Tiene que ser comórbido. Y luego les dan la duración de los regímenes. ¿Ok? Mayor o igual a 5 días. Y los factores de riesgo para Staphylococcus aureus. Estos ya son para pacientes hospitalizados, no nos competen tanto, los que nos competen son estos jóvenes, porque ustedes van a tratar pacientes en la comunidad con neumonía. ¿Alguien tiene alguna duda con eso, jóvenes? ¿Alguna pregunta que quieran hacer al respecto? ¿Algo que no haya quedado claro? Sí les hice llegar este texto, ¿verdad? Lo deben tener ahí. Algo que no haya quedado claro, chicas y chicos. Conste, ¿ah? Confío en ustedes. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Pues vamos a dejarlo hasta aquí. Cuando regresemos de vacaciones vamos a revisar influenza. Voy a volver a tocar COVID-19 y vamos a ver un poquito de EPOC. Es como que un tema muy amplio este. Luego vamos a estudiar diarrea en el adulto, porque del niño creo que está más que claro qué se hace en los niños, aunque también vamos a hablar un poquito de antidiarreicos en niños. Luego vamos a ver infección de vías urinarias, revisamos enfermedades de transmisión sexual, piodermias y parasitosis, tanto ectoparasitosis, cutáneas, etcétera, como parasitosis intestinales, para finalmente terminar con algunas micosis. Y ya, con eso terminamos. ¿Sale? Muy bien. Entonces nos vemos regresando, jóvenes. Que tengan muy felices vacaciones, disfrútenlas, cuídense, cuiden de su familia, siga habiendo COVID allá afuera, no se confíen, no bajen la guardia y si algo necesitan, tanto de las clases como personal o de salud, con mucho gusto, en lo que yo pueda ayudarles siempre que haya la oportunidad, lo haremos con gusto. ¿Sale? Entonces, pues que estén bien, chicas y chicos. Nos vemos
el lunes 12 de abril. ¿Sale? Disfruten. Échenle ganas, nos vemos, estudien los temas si pueden anticipadamente, no procrastinen. Que estén bien, nos vemos. Igualmente, doctor, muchas gracias. Vale, que estén bien.